Muy buen día tengan hoy. Este video llega a la plataforma por el equipo Los Análogos. Es una recopilación de los temas que abarca la unidad 1 de Electrónica Analógica. Los integrantes del equipo son Ramsés Isaac Martínez Moreno y Emanuel Villegas Miguel. 1.1 Aspectos históricos de la electrónica. La electrónica tiene una historia rica y fascinante que se remonta al siglo XIX. Uno de los hitos iniciales fue la invención de la válvula de vacío, que permitía la amplificación de señales eléctricas, pero era voluminosa y poco confiable. Sin embargo, el verdadero avance llegó en 1947 con el transistor, desarrollado en los laboratorios Bell-Porion-Bardeen, Walter Brittan y William Shockley. Este pequeño dispositivo semiconductor revolucionó la electrónica al reemplazar las válvulas de vacío. El transistor inició la era de la electrónica moderna, permitiendo la miniaturización de circuitos y la creación de dispositivos electrónicos cada vez más avanzados. A partir de ahí, se desarrollaron los circuitos integrados, microprocesadores y la nanotecnología, impulsando la revolución tecnológica que ha transformado nuestra sociedad y la forma en que vivimos. Tema 1.2. Definición de electricidad y electrónica. Electricidad. La electricidad es una forma de energía causada por el movimiento de las partículas cargadas electrónicamente, como protones y electrones. Se manifiesta en fenómenos como la corriente eléctrica, la tensión eléctrica y el magnetismo. Es una fuerza fundamental en la naturaleza y se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones en la vida cotidiana, desde la iluminación hasta la generación de energía. Electrónica. La electrónica es una rama de la física y la ingeniería que se centra en el control y la manipulación de la electricidad para la realización de tareas específicas. Implica el diseño y la construcción de dispositivos y circuitos electrónicos para procesar, transmitir y almacenar información de los dispositivos electrónicos, incluyendo desde radios, televisores hasta computadoras y teléfonos móviles. ¿Cuál es la diferencia entre electricidad y electrónica? La principal diferencia entre electricidad y electrónica radica en el enfoque y la escala de las aplicaciones. Electricidad se ocupa en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica a gran escala. Se utiliza en aplicaciones como la iluminación de hogares y la alimentación de fábricas. Electrónica se centra en circuitos y componentes electrónicos más pequeños, especializados. Están relacionados con el control y procesamiento de señales eléctricas en dispositivos electrónicos como televisores, computadores y dispositivos móviles. ¿Cuál es la relación entre electrónica y electricidad? La electricidad y la electrónica están estrechamente relacionados, ya que la electrónica se basa en los principios eléctricos para funcionar. Las aplicaciones electrónicas requieren componentes y circuitos electrónicos para funcionar. La electricidad suministrada de la energía necesaria para alimentar los dispositivos electrónicos y hacer que funcionen. Y ahora, ¿cómo se relacionan con los materiales semiconductores? Los materiales semiconductores son fundamentales tanto en la electricidad como en la electrónica, debido a su capacidad única de modificar su conductividad eléctrica. Electricidad. Los materiales semiconductores como el silicio se utilizan en la fabricación de dispositivos de comunicación de potencia, como tristores. Electrónica. Los semiconductores son una base de la electrónica moderna. Los transistores, diodos y circuitos integrados se construyen mediante materiales semiconductores. 1.3 Materiales semiconductores. Los materiales semiconductores, como el silicio y el germanio, desempeñan un papel fundamental en la electrónica moderna. Su característica más distintiva es que tienen una conductividad eléctrica intermedia entre los conductores, que conducen fácilmente la electricidad, y los aislantes, que no conducen en absoluto. Lo que hace que los semiconductores sean tan versátiles es su capacidad de controlar el flujo de corriente eléctrica mediante el proceso de dopaje. El dopaje implica la introducción deliberada de impurezas en la estructura cristalina del semiconductor. Al hacerlo, se pueden modificar las propiedades eléctricas del material. Por ejemplo, al dopar con impurezas de tipo N, donantes de electrones, se introduce una abundancia de portadores de carga negativa, electrones. Por otro lado, al dopar con impurezas de tipo P, aceptores de electrones, se crean portadores de carga positiva, huecos. Estas modificaciones permiten la construcción de componentes electrónicos esenciales, como transistores y diodos, que son la base de la mayoría de los circuitos electrónicos. El silicio es el material semiconductor más utilizado en la industria debido a sus propiedades ideales para la electrónica.
Tema 1.4. El modelo atómico. El modelo atómico es una representación teórica de la estructura interna de los átomos, que son las unidades básicas de la materia. A lo largo de la historia de la física y química se han propuesto varios modelos atómicos para describir cómo están dispuestos los electrones y las partículas subatómicas dentro del átomo. El modelo atómico es una representación simplificada y teórica de la estructura de un átomo. Los átomos están compuestos por un núcleo central que contienen protones, que son las cargas positivas, neutrones, que son los que no tienen cargas, y rodeados por electrones, que son cargas negativamente, que orbitan alrededor del núcleo en niveles de energía o capas. ¿Cuál es la utilidad del modelo atómico? El modelo atómico es fundamental en la física y la química, ya que proporciona una base para entender y predecir el comportamiento químico y eléctrico de los elementos y las sustancias. Se utiliza para explicar fenómenos como la formación de enlaces químicos y la conductividad eléctrica y las propiedades de los materiales. Ahora, ¿cómo ha evolucionado el modelo atómico? El modelo atómico ha evolucionado con el primer modelo, que es el modelo de Thomson, en 1904, creado por Thomson. Este modelo sugiere que los electrones están incrustados en una nube de carga positiva, similar al pastel de pudín. El modelo de Rutherford, desarrollado por Ernest Rutherford, es el modelo que demostró que el núcleo de los átomos es pequeño y denso, y que la mayoría del espacio dentro del átomo están vacíos. Los electrones orbitan alrededor del núcleo de las órbitas definidas. El modelo de Bohr. Niels Bohr propuso el modelo de electrones que se encuentra en niveles de energía cuantizados y que emiten o absorben energía en forma de fotones. El modelo cuántico, que es el actual, el modelo cuántico actual está formado por más precisa y completamente de la mecánica cuántica. Ahora, ¿cómo se relaciona el modelo atómico con los semiconductores? La relación entre el modelo atómico y los materiales semiconductores radican en la comprensión de la estructura de los átomos, como los electrones interactúan con estos materiales. En los materiales semiconductores como el silicio, el conocimiento de la estructura electrónica es crucial para entender cómo los electrones pueden moverse, participar con la conductividad eléctrica. 1.5. Bandas de energía. La teoría de bandas es una parte crucial de la física de los sólidos y es fundamental en la comprensión del comportamiento de los electrones en materiales sólidos. En esta teoría, los electrones en un material sólido ocupan niveles de energía llamados bandas. Las dos bandas más importantes son la banda de valencia y la banda de conducción. La banda de valencia contiene electrones que están fuertemente ligados a los átomos y participan en las interacciones químicas. Por otro lado, la banda de conducción contiene electrones que tienen la libertad de moverse y conducir la electricidad. La brecha de energía entre estas dos bandas se conoce como brecha de energía prohibida o brecha de energía. La brecha de energía determina las propiedades eléctricas del material. Si la brecha de energía es pequeña, el material será conductor, ya que los electrones pueden moverse fácilmente de la banda de valencia a la banda de conducción. Si la brecha es grande, el material será aislante, ya que los electrones no pueden saltar fácilmente a la banda de conducción. Los materiales con una brecha de energía intermedia son los semiconductores, que pueden controlarse mediante dopaje para ajustar sus propiedades y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones electrónicas. Tema 1.6. Enlaces químicos. Los enlaces químicos son las fuerzas o interacciones que mantienen unidos a los átomos y las moléculas y los compuestos químicos. Estos enlaces son responsables de la formación de sustancias químicas estables y son fundamentales en la química y la ciencia de los materiales. Tipos de enlaces químicos. Existen varios tipos de enlaces químicos y los más comunes son el enlace covalente. Este tipo de enlace son dos átomos que comparten paredes de electrones. Es típico en las moléculas no metálicas como el agua. Enlace iónico. Se produce cuando el átomo cede electrones a otro átomo, creando iones de cargas positivas y negativas. Los iones opuestos se atraen formando estructuras cristalinas en compuestos iónicos, como el cloro de sodio. Enlaces metálicos. En los metales los electrones se mueven libremente entre los átomos en una nube electrónica, lo que permite la conductividad eléctrica y térmica. Ejemplo, el cobre. Utilidad de los enlaces químicos. Los enlaces químicos son fundamentales para la formación y estabilidad de todas las sustancias químicas. Estos enlaces determinan propiedades físicas y químicas de los materiales, como su punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad y conductividad eléctrica. Además, son esenciales para comprender la reactividad química y la formación de nuevos compuestos. En relación con materiales semiconductores.
En la relación de los seres químicos y los materiales semiconductores se encuentra una gran estructura de esos materiales, como los electrones interactúan entre ellos. Enlace covalente en semiconductores. Los semiconductores, como el silicio y el germanio, tienen enlaces covalentes entre átomos adyacentes en su estructura cristalina. Esos enlaces mantienen unidos a los átomos en la red cristalina del semiconductor y son responsables de sus propiedades eléctricas únicas. Banda de energía electrónica. En los semiconductores, la estructura del enlace covalente da como resultado la formación de bandas de energía electrónica. La banda de valencia contiene electrones que están fuertemente ligados a los átomos. Comportamiento de un semiconductor. La brecha de la energía entre la banda de valencia y la banda de conducción, conocida como la banda prohibida o gap, determina si un material es semiconductor, conductor o aislante. En los semiconductores está la brecha, que es lo suficientemente pequeña para permitir que dos electrones se muevan cuando les proporcionan energía adicional. Dopaje. La introducción y la intención de impurezas dopaje en un semiconductor permite controlar la concentración de portadores de carga, electrones o huecos, por lo tanto ajusta las propiedades eléctricas. Esto es fundamental para la fabricación de dispositivos electrónicos como transistores. 1.7 Materiales tipo N y P. En la electrónica, los materiales tipo N y P son fundamentales para la construcción de dispositivos semiconductores esenciales como transistores y diodos. Estos materiales son semiconductores dopados de manera específica para controlar el flujo de corriente eléctrica. Un material tipo N se crea al dopar un semiconductor con impurezas que aportan electrones adicionales. Esto resulta en una abundancia de portadores de carga negativa, electrones, en el material. Por otro lado, un material tipo P se forma al dopar el semiconductor con impurezas que crean huecos en la estructura cristalina, generando portadores de carga positiva, huecos. La combinación de materiales tipo N y P es esencial para la construcción de dispositivos semiconductores como el transistor bipolar y el diodo PN. Estos componentes permiten controlar y amplificar señales eléctricas, lo que es fundamental en la electrónica moderna y en la creación de circuitos electrónicos avanzados. La capacidad de alternar entre estos materiales tipo N y P ha sido fundamental en el desarrollo de la tecnología electrónica que utilizamos en la actualidad. Conclusiones. Los materiales conductores son fundamentales en la electrónica. A diferencia de los conductores que permiten el flujo libre de corriente eléctrica o los aislantes que la bloquean, los semiconductores ocupan un lugar intermedio. Pueden conducir la electricidad bajo ciertas condiciones y no bajo otras. Este comportamiento controlado es esencial para la fabricación de dispositivos como transistores y diodos, que forman la base de la electrónica moderna. Al aplicar tensiones o campos eléctricos, los semiconductores pueden cambiar su conductividad, lo que permite la amplificación de señales y la conmutación de circuitos. En resumen, los materiales semiconductores son cruciales para la construcción de dispositivos electrónicos que impulsan nuestra tecnología cotidiana.